Entonces miremos si P sub 2, es decir, el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 2, es un espacio vectorial. Obviamente nosotros vamos a mirar si P sub 2 es un subespacio vectorial, es decir, demostrar ciertas propiedades. Hay que tener en cuenta que, primero que nada, P sub n, que sería el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n. Ahora vamos a ver un truco que ocurre cuando son de grado igual a n. Entonces tengo a sub 0 más a sub 1x más y así en adelante a sub nx a la n, o sea que tiene potencia n, y donde cada uno de los coeficientes, de la misma manera que acá, pertenecen a los reales. A cada sub i pertenece a los reales para cualquier i desde 1 hasta n. Este de aquí de por sí es un espacio vectorial. O sea, aquí ya se demostraron las 10 propiedades del espacio vectorial. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros tenemos que P sub 2, es decir, el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que 2, es un subconjunto de P sub n. Este conjunto que está aquí, es un subconjunto de este de acá, porque está más pequeñito, ¿no? Este es de los polinomios de grado hasta n, siendo n 3, 4, 1000, 1.000.000, lo que sea. Y este pues es polinomios de grado más pequeño. Este es un subconjunto. Entonces, como ya sabemos que este subconjunto vive dentro de otro, el cual es un espacio vectorial, entonces yo solamente tengo que demostrar dos propiedades, la clausurativa y la multiplicación por un escalar. Entonces yo borro esto, ya sé que es un subconjunto. Entonces vamos a mirar las propiedades. Entonces, ¿qué me dice la primera propiedad? La primera propiedad lo que me dice es usted tiene que agarrar dos elementos de este conjunto. Entonces yo digo, bueno, entonces yo agarro el primero, cual lo voy a llamar P, polinomio, que depende de x, y voy a decir, pues esto sería a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado, de la misma estructura que está acá. Y voy a escoger otro, pero otro no puede ser P sub x, entonces lo voy a llamar Q sub x. Y resulta que Q sub x pues va a tener otros coeficientes, no les vamos a poner A, entonces pongámosle B. Entonces va a ser B sub 0. He escogido dos elementos de este conjunto. ¿Qué me dice la propiedad clausurativa? Pues que si usted los suma, el resultado debe pertenecer a ese conjunto. Vamos a ver. Entonces nosotros hacemos P sub x más Q sub x. ¿Y esto es igual a qué? Entonces, recuerden que para sumar, yo tengo que sumar términos semejantes. Entonces yo puedo sumar a sub 0 con b sub 0. Lo que depende de x, o sea, saco factor común x. Y la suma de lo que está acá. Voy a ponerlo por aquí abajo para que me alcance. A sub 2, b sub 2, x al cuadrado. La pregunta aquí sería, muchachos, ¿la suma pertenece a este conjunto? ¿Sí o no? La suma pertenece a este conjunto de acá por una razón. Miren que esto que está acá es un polinomio de grado menor o igual que 2. Miren que esto es un polinomio de grado menor o igual que 2. ¿Dónde está el polinomio? Digamos que a sub 0 más b sub 0, o sea, p más q, a sub 1 más b sub 1, llámenlo c1. A sub 2 más b sub 2, llámenlo c2. Pregunta, ¿esta estructura de aquí es la misma estructura que acá? Entonces, luego esta cantidad pertenece a este conjunto porque tienen la misma estructura. ¿Cómo así? Claro, es un polinomio de grado menor o igual que 2. Entonces nosotros aquí vamos a decir que P más Q, que son elementos de este conjunto, pues pertenecen también, la suma, perdón, pertenece al conjunto. Y a ella está solucionada el primer punto. Ahora hay que demostrar que alfa, un escalar o lambda, como lo quieran llamar, multiplicado por un elemento del conjunto, pertenece al conjunto. Es decir, la propiedad clausurativa para la multiplicación por un escalar. Entonces, ¿quién es P? P nosotros lo definimos de esta manera, o sea que alfa por P, aquí sería a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado. Entonces, aplico propiedad distributiva, entonces miren que me queda alfa a sub 0 más alfa a sub 1x más alfa sub 2, perdón, alfa por a2x al cuadrado. Ya tengo el resultado.
la pregunta es, esta cantidad o que es el resultado de esta multiplicación, ¿esto que está aquí pertenece a P sub 2? ¿Sí o no? Es muy importante tener en cuenta, porque aquí es donde está, aquí es donde viene el truco. Polinomios de grado menor o igual que 2. O sea, el grado no me lo está afectando. O sea, aquí vuelvo a tener la misma estructura que la que está acá. Porque alfa por a sub 0, usted lo puede llamar a mayúscula sub 0, alfa por a sub 1 a mayúscula sub 1 y alfa por a sub 2 a mayúscula. Y miren que esto sigue siendo un polinomio de grado menor o igual que 2. Entonces, ¿qué ocurre? Es que esto que está aquí, alfa por p, pertenece. Entonces, ¿qué ocurre? Conclusión. Como se cumple la propiedad 1 y se cumple, que sería la propiedad clausurativa para la suma, y se cumple la propiedad clausurativa para la multiplicación de un elemento del conjunto por un escalar, entonces nosotros podemos decir que P sub 2 es un subespacio y ahí acabo. Que hay que tener en cuenta la estructura. Ahora veamos un ejemplo un poquito diferente a este, para que ustedes se fijen en el truco de cómo funciona esto de que sea grado menor o igual que 2. Supongamos el conjunto de los polinomios, este ya es otro ejemplo, de grado igual a, supongamos, 2. Puede ser con cualquier otro. Me están diciendo el conjunto de los polinomios de grado igual a 2. ¿Cuál es la diferencia con este? Que este es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2. O sea que en este conjunto podrían haber rectas, o sea, polinomios de grado igual a 1 o constantes. Digamos p igual a 2. Eso es un polinomio de grado 0. ¿Es menor o igual que 2? Sí, claro. Pero acá me están diciendo los polinomios de grado igual a 2. O sea que todos deben tener grado 2. Este de aquí, ¿por qué no es un espacio vectorial? No es un espacio vectorial por una razón. Supongan que ustedes tienen el polinomio p, nosotros definimos arriba, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado. Para que un conjunto sea un espacio vectorial, este señor debe tener su elemento opuesto, tal que al sumarlo me dé el elemento neutro, el 0. El elemento neutro para nosotros sería el polinomio, llamémoslo p sub 0. ¿Cuál es este polinomio? Pues el polinomio donde todos los coeficientes son 0. Así lo vamos a definir. Pero 0 más 0x más 0x al cuadrado, ¿cuánto me da? Es 0. ¿Sí o no? Pues al final pues me da 0. Que todas asume 0. La pregunta aquí sería, ¿este 0 pertenece a este conjunto que está acá? Miren que el 0 no es un polinomio de grado igual a 2. Por más que yo lo haya definido así, al final de cuentas me da 0. Y 0 no es un polinomio de grado igual a 2. Porque los polinomios de grado, en los polinomios de grado 2, pues se supone que esta cantidad de aquí no puede ser 0. Tiene que ser diferente de 0, si no este elemento no existe. Entonces miren que solamente teniendo en cuenta esto ya demostré que el conjunto de polinomios de grado exactamente igual a 2 no es un espacio vectorial. Y ahí ya está. Y miren la diferencia entre este ejemplo y el anterior. Bueno, entonces aquí me dice sea H un hiperplano de R4 cuya ecuación es esta que está aquí. Verifiquemos que H con la suma y multiplicación por escalar definidos en R4, cosa que ya vimos anteriormente, es un espacio vectorial. Les vamos a demostrar que es un subespacio vectorial realmente. Porque miren que Rn es espacio vectorial. Alguien ya lo demostró, que Rn, siendo n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, es un espacio vectorial. Y obviamente si para nosotros tomando n cualquier número mayor que 4, pues nosotros podemos ver que R4 está contenido en Rn. Ah, entonces es un subconjunto de Rn y ya sé que Rn es un espacio vectorial. O sea, moraleja, tengo que demostrar la propiedad clausurativa para la suma de elementos que se encuentren en este hiperplano y la multiplicación de un elemento por un escalar que también se debe encontrar dentro del hiperplano. ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces escogemos dos vectores de R4 que pertenezcan al hiperplano, porque al final de cuentas este es el conjunto que a mí me interesa, no me interesa R4, me interesa el conjunto
hiperplano que cumple con esta ecuación. Entonces yo agarro dos vectores de R4 que cumplen con la ecuación del hiperplano. ¿Qué vectores serían? Pues uno casi siempre llama a uno, lo llama U. Vamos a decir que él tiene coordenadas U sub 1, U sub 2, U sub 3 y U sub 4. Y un vector B que tiene coordenadas B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Esos son dos vectores que cumplen con esta ecuación. O sea que 2U sub 1, va a escoger solamente uno de ellos y se repite para el B. O sea que esos dos vectores cumplen con esta ecuación, que 2U sub 1, que sería la primera componente del vector, menos U sub 2, que es la segunda componente del vector, más 3U sub 4, que sería la cuarta componente o coordenada del vector, es igual a 0. Y lo mismo para B. Entonces, la pregunta aquí es demostrar que la suma de estos dos también pertenecen a ese conjunto. Hagamos lo mismo para B aquí. ¿Listo? Pilas que esto es una U y abajo es una B. Entonces, cuando yo sumo dos vectores, nosotros veíamos que la suma de ellos dos es la suma de las componentes. Aquí me queda U sub 1 más B sub 1, U sub 2 más B sub 2, U sub 3 más B sub 3 y U sub 4 más B sub. La pregunta es, ¿será que este elemento pertenece al hiperplano? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues muy fácil. Vengo y lo reemplazo mi vector en la ecuación del hiperplano. Y eso me tiene que dar 0. Entonces miremos a ver si funciona. Me dice 2 veces la primer componente, pero ya no es la primer componente de estos, es la primer componente de la suma, porque esto es lo que yo quiero mirar, si este nuevo vector pertenece al hiperplano que cumple con esta ecuación. Te diría 2 veces la primer componente, es decir, U sub más B1, menos la segunda componente, es decir, U sub 2 más B2, más 3 veces la cuarta componente, que es U4 más B4. La pregunta es si eso es igual a 0 y cumple con esta ecuación. Entonces vamos a ver que sí. ¿Cómo se demuestra eso? Pues yo vengo a mi par de ecuaciones que tengo acá y las voy a utilizar aquí. ¿Cómo utilizo estas ecuaciones acá? Muy simple. Voy a hacer propiedad distributiva y voy a separar por términos. Los términos que dependen de U y los términos que dependen de B. Entonces miren pues lo que voy a hacer. Voy a colocar 2U sub 1 menos U sub 2. Listo, de una vez estoy agrupando las U's más 3U sub 4. Listo, ya utilicé estos términos. Este y este. Ahora voy por los términos B. Entonces sería 2 por B sub 1 menos B sub 2 más 3B sub 4. Pilas porque hay que hacer distributiva. Y la pregunta es si esto es igual a 0. Vamos a ver si se cumple o no. ¿Qué ocurre? Vengo a mis ecuaciones de acá arriba, porque es lo que yo conozco. Recuerden, yo siempre tengo que estar revisando qué es lo que yo tengo conocido. Resulta y acontece que al agrupar los U's, ¿cuánto da esta suma? Que está acá. 2U1 menos U2 más 3U4. Es lo mismo que tengo acá. Entonces, ¿esto cuánto da? Agrupo los B's. 2B1 menos B2 más 3B4. Ah, eso también da 0. Ok, listo. Y 0 más 0 es igual a 0. Entonces pregunta, ¿0 es igual a 0? ¿Sí o no? La respuesta es sí, es igual a 0. Entonces miren que la suma de los dos vectores cumplen con esta ecuación, que es la ecuación del hiperplano. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que U más B pertenece al hiperplano. O sea, se cumple la propiedad clausurativa. Esto vamos a colocarla aquí con otro color. Vamos a poner aquí con amarillito, la primera propiedad. Ahora vamos para la segunda propiedad. La segunda propiedad me dice la multiplicación por un escalar. Entonces voy a ir hasta aquí nomás, que necesito la ecuación. Segundo, entonces vamos a hacer alfa por U. ¿Yo puedo hacer alfa por B? Sí, claro. Puedo escoger cualquier vector. Recuerden que es un vector arbitrario. Cualquiera de los dos lo puede utilizar. Entonces miren que esto que es. Esto sería alfa por propiedades de la multiplicación. Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3 y alfa. Ahora miremos si este vector pertenece al hiperplano. ¿Qué hago? Pues reemplazo en la ecuación. Entonces, ¿qué tengo? Me dicen 2 veces la primer componente, pero la primer componente ¿de quién? De alfa U. Entonces tengo 2 veces alfa U1 menos la segunda componente, es decir, alfa U2, más 3 veces la cuarta componente, es decir, más 3 alfa U sub 4.
La pregunta es, ¿esto será igual a 0? Entonces, ¿cómo hago para responder esto? Ah, me tengo que devolver a mis hipótesis, o sea, de los vectores u y b que pertenecen al hiperplano. ¿Cuáles son esas hipótesis? Vuelvo para acá, hasta aquí nomás, y son estas dos. Solamente me basta con el u sub 1 porque pues abajo estoy utilizando el vector u, pero pues igual pues voy a traérmelas aquí las dos. Entonces tengo que utilizar estas hipótesis que yo sé que son reales. ¿Por qué son reales? Porque u y b por separado pertenecen al hiperplano. Entonces, ¿cómo hago para llevar esta cantidad que está aquí a esta primera que está acá? Es muy simple. Miren que yo puedo factorizar alfa. Desde esta ecuación yo voy a hacer alfa 2u sub 1 menos u sub 2 más 3u sub 4. La pregunta es si esto es igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que esto que está aquí entre paréntesis, pues es la primera condición, que esto es 0. Y alfa por 0 me da 0. Y de nuevo, 0 es igual a 0, pues sí, puedo quitar esto, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo? Aquí ya tengo la primera propiedad y aquí ya demostré que alfa por u pertenece al hiperplano. Ya tengo la segunda propiedad. Por lo tanto, yo puedo decir que ese hiperplano que está contenido en R4 es un subespacio y por ende un espacio. Ya está. Y no tengo que demostrar las 10 propiedades. Y si yo quiero demostrar las 10 propiedades porque quiero, bueno, listo, hágalo. Y va a decir H es un espacio vectorial. Solamente que acá lo tratamos como un subespacio y por ende sería un espacio vectorial.